Buen día, hoy vamos a trabajar en nuestra clase de física movimiento en dos dimensiones, semiparabólico y parabólico. Empecemos por describir la trayectoria de este movimiento, para lo cual vamos a utilizar estos simuladores PET de la Universidad de Colorado que nos sirven para apreciar el comportamiento de los proyectiles en un movimiento semiparabólico y parabólico. Empecemos con el movimiento semiparabólico. Indica esto que nos va a describir la trayectoria media parábola. También lo llamamos un tiro horizontal. Si observan, el cañón está ubicado a 0 grados. Si hacemos un disparo de nuestro cañón, observemos la trayectoria que describe el proyectil, donde no hay una continuidad recta de la trayectoria, puesto que la gravedad atrae al proyectil a la Tierra. Y esa atracción se va dando conforme el proyectil va avanzando. Aquí tenemos entonces dos ejes, el eje horizontal, eje X, y el eje vertical, el eje Y. ¿Por qué hablamos de dos dimensiones? Precisamente por eso, porque hablamos de una dimensión que es el movimiento en el eje X y otra dimensión que es el movimiento en el eje Y. Vamos a poner más lento el movimiento y vamos a permitir que nos muestre el vector velocidad para que observen el comportamiento del vector en este disparo. Observen cómo el vector va cambiando su dirección. Veámoslo nuevamente. Miren la dirección que tiene el vector en este momento. Miren, más adelante cambió nuevamente su dirección y va cambiando cada vez que avanza el proyectil, va cambiando la dirección de ese vector. Ahora permitamos ver las componentes del vector. Miremos, cuando el vector sale, tenemos una componente en X, una componente en Y. Miremos el tamaño de esta componente X y el tamaño de esta componente Y. Observen que el tamaño de Y, conforme va avanzando el proyectil, va aumentando. Pero el tamaño de X no cambia. Al aumentar esta componente Y, es precisamente lo que hace que este vector velocidad vaya cambiando su dirección. Miremos más adelante, va aumentando aún más la componente Y va bajando aún más la dirección de nuestro vector resultante, el vector velocidad. Más adelante tenemos más componente Y, la misma componente X, y va aumentando. Aquí no lo alcanzamos a ver qué tanto ha aumentado, pero vemos que aumenta cada vez más. Ahora vamos a permitir que nos muestre el vector aceleración y vemos cómo ese vector aceleración en el disparo, aquí lo tenemos, amarillo, aquí el vector aceleración sale, miren, el vector aceleración se da por efecto de la gravedad, es el mismo, vemos la dirección que tiene el vector, que es en sentido de la componente Y. Por eso esa componente Y es la que se nos va afectando cada vez que el proyectil va avanzando. Va aumentando hasta que supera precisamente ese vector y sigue aumentando hasta que ya no tiene más hacia dónde moverse y realiza su impacto con el suelo. Para este movimiento semiparabólico con un tiro horizontal no podemos cambiar el ángulo de salida de nuestro proyectil. El ángulo debe ser cero, cero con respecto al eje X, precisamente para obtener un lanzamiento horizontal. Vamos a cambiar la rapidez inicial. Si mermamos la rapidez, observemos qué pasa con la trayectoria. Si aumentamos la rapidez, observemos qué pasa con la trayectoria. Conforme aumentamos la rapidez, le permitimos un mayor alcance horizontal a nuestro proyectil, y cuando lo disminuimos, pues entonces ya va a tener menos alcance horizontal
nuestro proyectil. Estos lanzamientos que hemos hecho y como vamos a analizar los problemas del movimiento parabólico, lo hacemos sin resistencia del aire. Es decir, el aire no ofrece ninguna resistencia al movimiento del proyectil. Miremos qué cambia cuando hay resistencia del aire. Observemos primero la trayectoria del proyectil sin resistencia del aire. Ahora démosle resistencia. Observemos cómo cambia sin resistencia y con resistencia del aire. La calabaza, que es lo que hemos estado lanzando hasta el momento, tiene un diámetro específico que hace o que es el que ofrece la resistencia al aire, no es la masa, es su diámetro. Por eso, si cambiamos en este caso por una bala de cañón, por ejemplo, que tiene un diámetro más pequeño, como tiene menor diámetro, observemos qué pasa. Sin la resistencia del aire es la misma trayectoria, pero con la resistencia del aire, miremos, es muy cercana la trayectoria por el diámetro de la bala. Como tiene un diámetro muy pequeño, que es un diámetro inferior al de la calabaza, por eso la trayectoria no varía mucho con respecto a tener resistencia o no. Precisamente la forma de la bala lo que hace es disminuir la resistencia del aire, lo que no ofrece la calabaza, que la calabaza por su forma, por su diámetro, sí ofrece una mayor resistencia al avance en la caída. Recuerden, los objetos caen más lento o más rápido no por su peso, sino por la forma que tienen y la resistencia precisamente a la caída. Cabe mencionar que para la solución de problemas, como estamos trabajando sin resistencia del aire, vamos a trabajar en el eje X como si fuera un movimiento uniforme y en el eje Y con las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado en el caso de las caídas libres. Hablemos ahora del movimiento parabólico, es decir, cuando la trayectoria describe una parábola completa, como lo podemos ver en este caso. Aquí observen el punto de salida, aquí observen cómo desde este punto de salida al lugar donde se realiza el impacto hay una trayectoria parabólica. Es importante que analicemos lo que sucede al cambiar el ángulo de inclinación en la salida del proyectil. Aquí tenemos la trayectoria con 25 grados, aumentemos a 30 grados. Ahora aumentemos a 40 grados. Aumentemos ahora a 45 grados. Y ahora aumentemos a 50 grados. Observen este detalle tan importante. Llegamos, conforme íbamos avanzando en los grados, empezamos en 25, 30, 40 y 45, hasta 45 fue aumentando la distancia del proyectil, el alcance horizontal. Este lo vamos a llamar alcance horizontal, es decir, cuán lejos llega el proyectil en el eje X con respecto a el punto de salida o su origen. Después de los 45 grados, es decir, en este caso que analizamos 50, miremos que la parábola fue creciendo en altura, pero en el caso de 50 ya no siguió aumentando su alcance, sino que el alcance de aquí de 50 fue el mismo que de 40. ¿Qué pasa si aumentamos a 60? Miremos que coincide con el que fue aquí de 30 grados. Y si aumentamos a 65, nos va a coincidir con esta misma de 25.
Para entender lo que sucede, quiero mostrárselos acá en este otro simulador donde tenemos vectores y aquí podemos ver las componentes de este vector. Miremos cómo cambian las componentes conforme cambiamos el ángulo de inclinación. Ahora miremos a los 45 grados. El tamaño de este vector y el tamaño de este vector es el mismo, es decir, las dos componentes tienen el mismo tamaño. Por eso aquí vamos a alcanzar o vamos a obtener el mayor alcance horizontal a los 45 grados. Si disminuyo el ángulo, lo que sucede es que voy a tener la componente X más grande que la componente Y. Pero a pesar de ser más velocidad X que Y, como hay poca velocidad Y, lo que sucede es que voy a tener poca altura en esa trayectoria y va a caer muy rápido el proyectil. Si aumentamos el ángulo después de los 45 grados, pasa entonces que la componente Y va a ser más grande que la componente X, por tanto, mayor velocidad en Y quiere decir eso que el proyectil avanza más hacia arriba que lo que avanza horizontalmente. Eso es muy bueno que lo tengamos claro en el momento de analizar los ejercicios con el movimiento parabólico, que el ángulo de inclinación, el ángulo de salida del proyectil nos dice mucho de cuánto va a avanzar con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Observemos qué pasa con el vector velocidad en el transcurso del movimiento. Miremos cómo el vector empieza en esta dirección y la dirección va cambiando hasta un punto donde por aquí que nos quedó totalmente horizontal y a partir de ese momento empieza a cambiar nuevamente su dirección hacia abajo. Observemos ahora las componentes del vector. Vamos a hacer 3 disparos seguidos y vamos a observar ese comportamiento. Miremos cómo Y en este caso, miren la longitud acá y miren la longitud acá. Lo que acabo de decir, conforme va subiendo, la velocidad Y va disminuyendo, pero la velocidad X en X es la misma. Por ende, como la velocidad Y disminuye y la X es la misma, esta velocidad, la sumatoria de las dos, también va a disminuir hasta este punto. Entonces, el proyectil sale a una velocidad que sería velocidad inicial. Conforme va subiendo, merma su velocidad hasta que llega a un punto en la que alcanza la velocidad mínima, que lo da el hecho de que merma su velocidad en y queda exactamente igual a la velocidad con la que empezó en X. Y a partir de ese momento empieza a crecer nuevamente la velocidad Y, aumentando a su vez la velocidad total hasta llegar al punto de colisión donde debe coincidir la velocidad final con la velocidad inicial porque no tenemos resistencia del aire. Por eso siempre se ha hecho mucho hincapié en el peligro que existe con los disparos al aire. Cuando se hace un disparo al aire, la fuerza del disparo, la velocidad del disparo en el momento de salida es la misma al momento en el que impacta sobre el suelo o al mismo nivel o a la misma altura de la que salió el proyectil. Por eso hay que tener mucho cuidado con los disparos al aire porque no es que salga la bala y en el transcurso del tiempo en el que está en el aire pierda velocidad y al impactar el suelo ya perdió mucha velocidad. No, cuando esa bala llega exactamente a la misma altura a la que salió, tiene exactamente la misma velocidad.
Esto sin tener en cuenta la resistencia del aire. Con la resistencia del aire va a cambiar un poco, pero tampoco es mucho por el diámetro de la bala, que no hay suficiente superficie a la cual se haga resistencia. Sí va a haber una diferencia, pero no es mucha. Entonces no se nos olvide que la velocidad con la que parte el proyectil es la misma velocidad con la que impacta directamente en la horizontal o en la misma altura a la que salió. ¿Qué nos produce esta trayectoria? Precisamente el cambio en la velocidad de y que se da por efecto de la aceleración de la gravedad. Aquí voy a habilitar la aceleración. Observemos, en este punto tenemos el vector amarillo, la aceleración de la gravedad, y ese vector, como es contrario a este vector, entonces va a disminuir este vector, le está restando. Lo va restando hasta que en este punto, queda cero, y a partir de ahí empieza a tener los dos, cambia el sentido del vector, ambos tienen el mismo sentido y por ende la aceleración va aumentando este vector, como se puede observar en ese momento. Algo muy importante, el tiempo en alcanzar la altura máxima es la mitad del tiempo de vuelo, o sea, el tiempo en impactar el suelo. Eso lo debemos tener presente en el momento de hacer los cálculos para un problema. Dentro de esta trayectoria tenemos este punto como la altura máxima del proyectil. Aquí tenemos el máximo alcance horizontal. Recordemos que el proyectil va disminuyendo su velocidad hasta este punto y aquí aumenta su velocidad. Por eso, si yo analizo uno de estos puntos de la primera mitad de la parábola, en cuanto a su velocidad, me va a dar exactamente la misma velocidad en un punto simétrico a este. Si yo trazo una línea recta, un punto simétrico a este con respecto al centro de la parábola, me va a dar exactamente la misma velocidad como pasa con el origen y con el punto de impacto, siendo estos en la misma altura. Como estamos trabajando sin resistencia del aire, para solucionar un problema manejaremos en el eje X, como mantiene la misma velocidad, vamos a trabajar las ecuaciones del movimiento uniforme. Y en el eje Y, como va cambiando por la aceleración de la gravedad, trabajaremos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado.